Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día especial, es el Día de los Padres, así que una felicitación muy especial a todos. Y acá Gustavo y Fidel, no sé si sos papá. Este, ah, bueno. Y vamos a comenzar con nuestro encuentro de la cibercaminata por la lectura, Leer despierta la voz. Bueno, yo soy María Eguis. He fundado la Escuela de Lectura Narración Social y Argentina Narrada, que es una asociación civil, desde la que desarrollamos una serie de programas. La Caminata por la Lectura es un programa que viene desde el año 2010. Ya hay 32.000 personas que han caminado por la lectura durante todos estos años. Y el año pasado inauguramos la cibercaminata desde los espacios virtuales, pero no por la pandemia solamente, sino para explorar todo tipo de espacios donde la lectura pueda caminar y no dejar ninguno de lado, al contrario, ir abriendo cada vez más espacios desde los lugares presenciales, no presenciales, desde los lugares, desde esa biblioteca infinita que Borges también sabía nombrar. Bueno, desde este lugar, la cibercaminata este año, en alianza con instituciones, tiene algunos temas, desarrolla algunos despertares de la voz en particular. Acá estoy con Eugenia Leiva, directora de la Biblioteca de la Universidad de General Sarmiento, de la universidad, y con Gustavo Bedrosian, en representación, bueno, escritor, por supuesto, y primero, y en representación de PEN Argentina, integra su comisión directiva, y como nuestro tema de esta caminata es despertar la voz de la región con escritores y lectores, nuestra escritora hoy es María Lanese y nuestro escritor Fidel Maguna. Nuestro lector, perdón, dije escritor, me salió porque, bueno, aquí hay una sorpresa que entonces me traicionó el decir, el haberte leído. Tenemos escritor, lector y estamos aquí reunidos y como el tema, diríamos, no es hacer programas, hacer actividades, sino el tema es por qué las hacemos, por qué nos leemos, por qué queremos despertar la voz como escritores, como lectores, en momentos tan complejos donde no sabemos, diríamos, hay tantos caminos nuevos, tantos despertares posibles. Me gustaría empezar con un fragmento de este libro de lectura, Narración Social, que dice así, es de un gran escritor, y dice: el soldado ruso despertó a su compañero y se fueron sin despedirse. Hacia la puerta, el jardín, la línea de fuego. En la puerta se detuvo, como quien se acuerda de algo. Se volvió y me preguntó cuál era mi profesión. Cuando la intérprete se lo dijo, el ruso le respondió: bien. Le pregunté por qué estaba bien que alguien fuera escritor. ¿Por qué él creía que estaba bien? Reflexionó unos momentos y respondió cuidando sus palabras, pronunciándolas lentamente con un énfasis especial. Está bien, porque tú eres escritor. Puedes decir lo que nosotros pensamos. Salió despacio, no volvió la cabeza. La carrera de un escritor no suele merecer muchos reconocimientos, pero yo conservo esta frase como una condecoración muy especial. Sándor Márai, Tierra, Tierra. Y María Lanese hace así con la cabeza. Y en el libro de lectura y narración social nos preguntamos: ¿qué pasa si los libros son protagonismo de todos? ¿Qué pasa si no empiezan ni terminan en alguien, sino que circulan como cuerpo social? Bueno, pero entonces le voy a dejar a Eugenia que comience con esto que generalmente lo desarrolla, leyó a la escritora, escuchó, bueno, lo va a desarrollar como introducción mucho más claro que yo. Así que, Eugenia. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes, un gusto desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, acercar a lectores y escritores, ¿no? Un esfuerzo que venimos haciendo desde la biblioteca para comunicar y despertar la voz de la región. Como decía María Eguis, ese es el lema que tenemos este año, desde el lugar donde queremos
proyectar muchas de las acciones que lleva el equipo de Argentina Narrada. Vos hablabas recién de los escritores. Andrueto, si me permitís, leo un segundito, Sí. que hace una reflexión en torno a la escritura. Dice, porque la escritura es una aventura en el corazón del lenguaje, un relámpago de percepción para aprender el mundo, para zambullirse en él, para comprenderlo. Una manera de descorrer las cortinas de lo real, de iluminar los rincones oscuros de la existencia. Y tiene un poco que ver con esto que planteabas cuando hablaban de este oficio del escritor, ¿no? Me parece que María, incluso desde esa poesía maravillosa que tiene, nos permite, nos acerca a un mundo al que queremos descubrir y que muchos de nosotros tenemos esa imposibilidad, y entonces en el encuentro con la escritura es donde podemos descorrer esas cortinas de la existencia. Le contaba a María ayer que me acerqué a tu obra y coincidía con los motivos por los cuales en medio de la pandemia decidí aprender el italiano, ¿no? Otra vez encontrarme con la lengua madre, otra vez ese ancora que fascinaba, y escucharte cantar las canzonetas napolitanas fue para mí ayer, que estaba agobiada y dije, bueno, vamos a revisar un poquito más de lo que tenía que preparar. Otra vez llevarme al lugar donde el vínculo de la lectura me permitió encontrar otra vez, como dice María, el decir, encuentro que decir cuando sé desde dónde. Una vez más, esa lengua materna me permite descubrir textos, me permite encontrarme, encontrar en la memoria aquello que había en mí y poder leer nuevamente a mi familia en esta lengua que estoy descubriendo. Así que hoy es un gracias, María, por esta posibilidad, por conocer tu obra y además por regalarnos esa maravilla de la poesía que tenés, y la posibilidad de escribir en estas dos lenguas que son tan nuestras, ¿no? Porque Argentina tiene varias lenguas que nos abrazan, las originales, las lenguas de abuelos que han venido, digo, y esta posibilidad de descubrirnos en ese decir, ¿no? Encontrar desde dónde para poder leernos. Gracias, María. Claro, pero esto es muy especial para Eugenia, porque el tema, nosotros venimos trabajando con Sarmiento, con la universidad desde hace 5 años en convenio, desarrollando todo un campo de experiencia muy particular, y el año pasado a las 10 de la noche me llama para contarme justamente algo que le pasó con toda su historia, con todo su ancestro italiano, con todo lo que para ella, y fue para ella una revelación. Entonces dijimos, eso es lectura, narración social, por todo lo que se había generado además familiarmente. Así que realmente puedo certificar que hoy es un encuentro muy especial de Eugenia, con una poeta, pero además con todo esto que esta poesía despierta también, sigue despertando en ella, ¿no? De esta raíz. Así que bueno, muy bueno. Gracias, Eugenia. Bueno, y Gustavo, como, bueno, es representante de PEN, pero es escritor, conoce mucho a María, entonces dejemos que Gustavo la presente, así tiene un conocimiento muy profundo de escritor a escritor para esta presentación. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, es un honor para mí, además de un placer, presentarla a María Lanese, una compañera de nuestro Centro PEN Argentina, que además está organizado por comités, y María es la coordinadora del Comité Federal de la Palabra, con sede en Rosario. Bueno, María escribe fundamentalmente poesía. La poesía es lenguaje puro, es sonido, es sonoridad, es una cantidad de sensaciones que me hacen preguntarle, ¿no? Empezar este diálogo con la motivación que tiene ella como escritora para escribir poesía en particular. ¿Qué es lo que te llevó y te lleva? ¿Qué pulsión te afectó a escribir poesía? Bueno, saludarlos primero a todos los que nos están escuchando. ¿Qué me llevó? A ver, yo me gusta decir, porque es así, que soy
tardíamente reciente en la escritura. O sea, el primer libro de poesía que yo publiqué fue en el 2006. O sea, voy a cumplir este año 76 años, o sea, hace poco. ¿Qué me llevó? Me llevó un malentendido. O sea, unos amigos, yo estuve durante mucho tiempo coordinando en Rosario el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Y voy a hacerlo muy cortito, pero porque fue eso lo que me llevó, tengo que contarlo. Vino invitado un poeta serbio que vivía en unas condiciones muy particulares y a partir de una tramitación que yo logré pudo venir. O sea, este hombre vivía dializado y necesitaba a alguien que se comprometiera a que tuviera su diálisis. Hablábamos muy poquito, él estaba con su esposa, hablaba muy poquito de italiano, y otros amigos, poetas alemanes, con los cuales más o menos nos podíamos comunicar con él, alemanes que son traductores de poetas argentinos. Cuando él se volvió a Serbia, me invita a un encuentro de escritores. Entonces yo le mando a decir que yo nunca había publicado nada, que no era escritora, que él estaba confundido. Y él insistió durante 2 años en que yo enviara mis poemas. Entonces, como insistía tanto, yo armé un libro de poemas, se lo mandé, y me estrené como poeta en Serbia con ese primer libro que se llama Sonidos Graves. Después me enteré que mi amigo alemán, que acaba de traducir ese libro al alemán, era el que insistía, diciéndole a Slatko que insistiera con que yo enviara mis poemas porque yo era poeta y no lo sabía. Así comencé yo a escribir, así comencé en esta maravilla que es sentarse cuando uno algo le viene como para decir, y de ahí no paré. Hasta hace muy poquito, el último libro que publiqué, lo publiqué en un editorial. Bueno, esto lo vamos a dejar en suspenso hasta dentro de un ratito, para decir cuál es la editorial. Bueno, así yo empecé a escribir, siempre poesía. En realidad siempre me apasionó la poesía, soy una gran lectora desde la adolescencia, de los poetas grandes, pequeños. Ahora solo leo a los grandes. Y siempre me resultó, yo aprendí, quiero decirlo esto, porque, bueno, a mí me pasa eso. Yo aprendí las cosas más importantes de mi vida leyendo a los poetas, a los grandes poetas, a los poetas verdaderos, digo, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe, que publica, y que por lo menos, según mi concepto, no son grandes poetas. Digo, que todo el mundo use la palabra, ¿no? Es un derecho. Pero, bueno, reconocer a un poeta como poeta creo que es importante, o por lo menos para quien lee, ¿no? Bueno, eso más o menos podría decir de lo que escribo. Yo no soy capaz de profesar nada, así que no lo tomo como un oficio ni como una profesión. Cuando me viene una inquietud, que es hasta una inquietud física, que me mantiene muy a la expectativa, entonces me siento, empieza a armarse algo, empieza a suceder y se va armando un libro, ¿no? Pero él y yo nos vamos conversando como para que eso se produzca, para que un libro se produzca. Bueno, es muy interesante este mecanismo que vos identificás, ¿no es cierto? De todas formas, antes de que tu amigo serbio te empezara a insistir, que le agradecemos que haya insistido, evidentemente vos ya escribías y ya tenías un corpus de producción literaria que le faltaba ver la luz, nada más. Yo cantaba.
Hasta ese momento lo que hacía era cantar asiduamente. Ajá. O sea que ves un gran lazo entre la poesía y el canto. Sin ninguna duda. Fíjate que el primer libro se llama Sonidos Graves. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, en realidad la poesía comenzó como canto. Sí, ahí hay algo que me parece interesante para este espacio, ¿no? El hecho de las lecturas, que vos leías mucha poesía, como uno no Sí, escribe poesía porque sí, lee mucha poesía, se sí, hace de poesía, ¿no? Y sí, después sí. esa lectura que empieza como canto, que no empieza y termina la palabra, que está circulando desde todos los lugares, ¿no? Me parece que uno no escribe porque sí, diríamos, no escribe a pedido, escribe porque hay algo muy, muy que lo lleva, diríamos, de su ser. Bueno, eso lo comento porque por ahí hoy en día no es tan frecuente escuchar desde este lugar tan visceral que se expresa la palabra, ¿no? Así que, bueno, no sé, Gustavo, que si querés comentar algún otro comentario, ¿querés? No, algo muy chiquito, como nosotros en realidad acá estamos articulando escritura y lectura. Quería saber si habías tenido alguna vez una percepción del impacto de la lectura en vivo de tus poemas y qué sentís o qué te imaginás o qué percibís que la gente acusa como sentimiento frente a tu poesía, que a lo mejor es algo imaginario, pero no por eso menos válido. Lo que me ha sucedido en las lecturas presenciales, digamos, es que lo que se produce y que yo agradezco y que para mí es muy importante es silencio, cuando eso es lo que he percibido cuando leo, lo cual quiere decir que algo sucede con los que escuchan. No sé bien qué, pero ni tampoco me lo puedo imaginar mucho, ¿sabes? Pero bueno, por ese silencio es elocuente de que por lo menos están escuchando atentamente, ¿no? O que algo sucede como para dejarlos atentos, ¿no? Bueno, es un buen momento para escucharla, tal vez. Claro, yo creo que esta caminata se trata de escuchar esos silencios, María, de que Ujú. los escritores puedan escuchar qué pasa en el silencio del que los lee. Entonces, empezar a escuchar esos silencios, que por ahí el escritor va, y hay un montón de silencios donde la gente está aullando esas palabras, sintiendo esas palabras, y que por ahí el escritor se va perdiendo esos reflejos, que sería bueno, esta caminata intenta que estas voces en paralelo sean, diríamos, como una voz social, diríamos, que nos cree, ¿no? De ese lugar. Por eso fue cuando como son escritores y lectores, yo te dije, bueno, ¿cuál sería el lector que vos elegirías? Porque esa es un poco la propuesta, diríamos, de la caminata. El escritor elige un lector y le dice, bueno, elegí una frase mía, hace un cartelito y bueno, después ya vamos a ver la dinámica cuál es. Pero apenas te lo dije, vos me dijiste, Fidel, mi editor, ¿por qué te salió así del ¿qué es lo que te... Bueno, ahora que me lo preguntás, ahora me doy cuenta de por qué me pudo salir así de golpe. Porque yo a Fidel lo conocí leyendo él su poesía. O sea, yo fui escucha de Fidel. Lo conocí, lo conocí escuchándolo leer su poesía. Luego pasaron los años y Fidel se convirtió en mi editor. O sea, el último libro, acá revelamos el misterio. El último libro que es aquel del cual él eligió también las frases y el que yo ofrecí para las caminatas, está editado por la editorial, una editorial reciente de acá de Rosario, que llevan adelante Fidel y
otro Bruno. chico de apellido Bruno Trivisonno, apellido de la aldea donde yo nací. Así es, muchos encuentros. Ah, y algo más voy a decir, porque escuchándote hablar me conmovió mucho, María Eugenia, porque en realidad yo, después, en ese libro, en Ancora, yo recuperé mi lengua materna. Claro. O sea, yo aprendí a estar en el mundo en otro idioma, porque yo nací en Italia y llegué a la Argentina de 4 años, o sea que ya había adquirido el lenguaje en otra lengua. En una lengua que ni siquiera era el italiano, era un dialecto. O sea, ustedes saben que los dialectos en Italia se parecen al italiano. Y cuando cuando me empezó a venir ese libro, me venían frases, sensaciones en italiano. Y yo, sabiendo que no lo iba a escribir correctamente, porque una cosa es dominar la lengua en la lectura y en el habla, y otra es poder escribirla, es otra historia. Pero de todos modos yo hice el ejercicio y el juego de escribirlo mal, y después darlo a corregir, ¿no? Pero yo recuperé esa lengua, esa lengua que es uno, la lengua materna es lo que uno es. Profundamente, me conmueve decirlo, y me conmovió muchísimo que a vos te haya pasado eso con mi libro. Es un encuentro el que tenemos, es un gran encuentro el que se produjo. Sí. Como el gran encuentro que se produjo con Fidel aquella vez cuando yo lo escuché. Porque claro, fue un encuentro. Le voy a pedir a Eugenia que nos comente, porque aquí me parece que hay algo sumamente interesante. Sí. Sí, y me sorprende porque yo estaba atareada. Tengo internet, porque tengo algún problema de conexión. Venía atareada, te había escuchado cantar tango. Y cuando te conocía de haberte escuchado cantar y le comentaba ayer a mi mamá, yo, digamos, más en cuarentena, trato de cuidar que mi mamá tenga temas, es muy lectora, entonces trato yo desde hace un tiempo, 1 año y medio, de acercarle a través de la voz libros. Gracias a María Iris, que aprendí un poquito también a conectarme desde ese lugar y encontrar. Por eso digo, lo importante es cuando uno sabe, cuando encuentra desde dónde contar, ¿no? Y ayer que estaba agobiada, dije, bueno, me corro de todo lo que estoy haciendo, vuelvo a buscar material sobre vos, y resulta que descubro esta obra que ya la tenía vista, y después buscando material escucho las canzonetas, que inmediatamente las llamo a mi mamá para contarle, porque para mí eso me llevó a un plano emocional, me relajó, porque el año pasado, justamente esto que vos decís, yo empiezo a recordar palabras en italiano, nunca había hablado el idioma, mi mamá es italiana, es palermitana. Mi mamá también, su lengua, primera lengua claramente es el italiano, ¿no? Pero las cosas de la vida, su manera de ser mamá, de criarnos, la corrió de toda su historia personal. Y entonces, leyendo un libro de Ángela Pradelli, El sol detrás del limonero, Ángela Pradelli, contando su historia de inmigrante, en el libro tiene algunas poesías en italiano. Cuando yo las estoy leyendo, no solo entiendo lo que estoy leyendo, sino que aparecen canciones que yo no tengo recuerdo de haberlas escuchado, pero sin embargo venían a mí, y entendí que era ese el vínculo con mi mamá, y que era también mi mamá la que tenía que recuperar esa lengua y su historia. Y a partir de empezar a leernos el italiano, yo la leía en italiano, mi mamá emocionada escuchando a su hija que no hablaba la lengua, imagínate qué cara dura, ¿no? Leerle a una madre italiana. Y entonces empezamos ahí a conectar distintos escritores, distintas obras, canciones. Por supuesto que empecé a estudiar la lengua, porque dije, bueno, esto acá me trae a un lugar de memoria
de olores, de situaciones, de historias que efectivamente fueron parte de mi primera infancia, pero que fueron parte también de la historia de mi mamá. Y entonces, a partir de estas lecturas, lo que yo pude recuperar es la memoria de familia, ¿no? Fui hija, fui nieta, fui sobrina de un dolor que tiene la inmigración, ¿no? Y a partir de esa historia de recuerdos, de ausencias, ¿no? De abandonos, que también pudimos comunicarnos y empezar a encontrar estas imágenes y estas emociones que aparecen en estas lecturas. Entonces, cuando puedo leer a escritores, por supuesto que de la talla de María Lanese, pero además con esa maravilla que ofrece las obras bilingües, bueno, en mi caso, me llevan a un lugar de emoción profunda y de una posibilidad de vincularme a través de la lectura con otros que son parte de mi historia familiar. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. Estamos en una caminata que se llama Despertar la voz, leer despierta la voz de escritores y lectores. Me parece que más exacto lo que está pasando sería difícil de encontrar. Es decir, de esto se trata. Aquí están los silencios que vos decís, María, todo lo que tienen adentro. Entonces, ahí es lo que me parece interesante, que los escritores también puedan escuchar estos silencios, todas las voces que hay en estos silencios, y que podamos lograr esta voz social así, en esto que nos está pasando ahora, ¿no? Acá hay un caminar, ¿no? Un caminar. No sé, María, si querés comentar algo después de todo esto que están... No, seguir escuchando. Ah, buena. Bueno, entonces aquí hay muchas gracias, realmente. Acá hay otro silencio, porque está el silencio de Fidel que te leyó y eligió una frase. Entonces ahora nos puede contar por qué además acá hay una doble lección. No solamente te leyó y eligió una frase, como editor también te eligió para su editorial. Entonces, hay muchas elecciones, desde dónde provienen, y bueno, ahora vamos también a escucharlo, a ver qué nos comenta. Bueno, puedo decir que no los estaba escuchando, sino que los estaba leyendo para hacer una referencia a lo que decía Eugenia recién, con la tradición del migrante que aparece, pero me parece que aparece también, bueno, son medio, vienen juntas, ¿no? La tradición del sufrimiento del migrante, hacía mención, y también del aparente analfabetismo del migrante. Me parece que eso es significativo. En el libro de María está dedicado al padre, que no sabía leer, dice. Y también lo relaciono a María, a esto que ella dice, que empezó a escribir tarde, o grande, o hace poco. Yo creo que la relación que tiene con la canción, hay que ubicarla en ese espacio también de la tradición migrante y del analfabetismo, digo aparente, porque evidentemente el padre de María, por lo que me cuenta, fue un lector, que hay que pensarlo también con la canción. Yo creo que María, al escuchar esas versiones suyas, son una forma de la lectura, sin duda, y de la escritura también. Me parece que para tratar de decirlo en pocas palabras, ¿no? Porque por ahí merece un análisis más detallado, yo creo que ocupa un lugar ahí muy genuino, y muy sincero también en la escritura suya. Ah, y para vos, Fidel, ¿por qué elegiste esa frase? ¿Por qué le elegiste así a María en su cosmovisión, en todo? Porque, por ejemplo, a mí me llama... Bueno, decilo. No, decime... No, yo te iba a decir que el año pasado estábamos haciendo un encuentro donde yo leía parte de sus poemas y demás, y me llamó la atención que dijo: a mí me interesa el escritor y la transformación social del escritor, y yo ahí de golpe dije: bueno, para estos primeros encuentros que María nos acompañe, porque de esto se trata. Entonces ahí sentí una identificación en su obra, en sus textos, en lo que dice, muy directa, ¿no? Entonces, en vos, ¿en qué Claro. por ahí es?
Yo creo que llegué a ella o a la poesía de ella por un puente parecido al tuyo, y ahí tiene que ver también con la elección de esa frase, porque me parece que conociéndola a María, también por su poesía veo que hay un nivel de crítica muy grande. Es una poesía políticamente muy comprometida o muy crítica, sin tener que afirmarlo. Pasa desapercibido, pero está el corazón de eso. Si habla de una transformación social en su discurso y está muy vedado, sin hacer un esfuerzo, ¿no? Me parece que es una cosa natural. Me parece que cuando habla de la violencia de la forma, me parece que sobre todo Versos Templados, ¿no? Es un libro muy directo en esa forma, ¿no? Que se instala en y ahí ese tenemos sentido. otro secreto, Fidel, que vos sos escritor y el que te lee siente que este tema social en lo que yo he leído, y bueno, quiero leer más, está más que presente, es decir, que es un motivo profundo en vos, ¿no? Así todo lo que he leído. Así que bueno. Son movimientos, sí. Si les parece, podemos escuchar el video y un pequeño video con la voz de María y con uno de estos textos elegidos. Janina ahora nos... Atrevernos, encontrarnos, ambientarnos, escucharnos, decidirnos, expandirnos, estrecharnos, vigilarnos, jamás, bienvenirnos. Sí, esto es imperioso. En tiempos ásperos, habitar nuestro destierro. A nuestro amparo, ¿acudirá algún viejo talento abierto siempre a nuevas emociones? ¿Habremos entendido que el límite es preciso, que se vive en suspenso, que las riendas nunca son seguras ni estables? Ya no estaremos donde quieren que estemos. Hay estrados que no sirven más que para burdas apariencias de ser, para muestras endebles y grotescas de lo que creemos mayúsculo y supremo. El azul no reconoce amo ni señor. El cielo está en todas partes. Bueno, nos quedamos con la inquietud de qué estaba escrito en el papel. Si nos lo querés leer, Fidel, no sé si lo tenés. Sí, ya lo traigo, porque me estuve moviendo mucho por el internet. Le pido un millón de disculpas por eso. Bueno, mientras tanto yo puedo leer algo. Acá hay algo interesante. Fidel va a leer algo de María. Y yo ahora voy a ser lectora de Fidel. Entonces vamos caminando unos con la lectura. Bien, entonces me parece magnífico. Léelos lo de María y entonces yo después te leo a vos y entonces vamos caminando. Vamos los 4 versos que elegí. Dice, es el poema 6. Dice, es espléndida la violencia de la fuerza, buscando su destino de descarga incontenible. Bueno, nos quedamos el silencio, María, nos quedamos. Bien, y entonces yo voy a leer, elegí, bueno, por motivos, me costaba elegir Fidel, pero hay uno que se llamaba Caminata, y entonces elegí algunos versos de Caminata porque, bueno, es lo que nos reúne también como tema hoy. Son algunos de los versos, invito después a leerlo, a leer la obra, además, no solamente el poema. Hoy sentí que caminaba por Comala. A veces todo es hostil por culpa de uno mismo y otras veces todo es hostil por culpa de todo. Es abyecto poetizar sobre los niños que no escriben en el cielo. Camino por Comala buscando que mi país me pertenezca. Bueno, muy bien, entonces nos vamos a ir leyendo así la propuesta, los invitamos a escritores y lectores el día
Eugenia, invítanos el día 7, no sé cómo es, si querés invitarnos al día 7. El día 7 de... Sí, se cortó un poquito la conexión, pero te referías a la actividad en la universidad, ¿no? Sí. Perfecto. 7 de julio. Estamos esperándolos para un encuentro también de estas características, esta belleza que es la posibilidad de compartir con el equipo de Argentina Narrada y reflexionar en torno a la importancia de este trabajo que se viene haciendo, que es el de despertar la voz en la región. El 7 de julio a las 18:30 el equipo de la Biblioteca de la Universidad está armando un encuentro junto con María Eguis, porque el objetivo es dar a conocer el desarrollo que vamos a hacer junto a María en esta posibilidad de reflexionar sobre el campo en el que María trabaja, que es la pedagogía del libro hablado, entendiendo que tenemos la responsabilidad desde la biblioteca de avanzar no solo en acciones concretas con la región. Es una biblioteca, la Biblioteca de la Universidad, para quienes no la conocen, es una biblioteca universitaria que trabaja muy de la mano con las bibliotecas de la zona, públicas, populares, escolares, y el objetivo es acompañar el desarrollo de estas bibliotecas, pero desde un lugar donde nos permitamos reflexionar, donde podamos analizar cómo venimos trabajando, cuáles son las dificultades que tenemos, cómo pensamos estos programas en el marco de un trabajo focalizado, de un trabajo donde nos permita centrarnos en la biblioteca, pero desde la mirada de la lectura y la narración social. Entonces vamos no solo a desarrollar prácticas y acciones, sino a detenernos un poquito y a animarnos a mirar el campo, a reflexionar, y están invitados, por supuesto, a sumarse a este trabajo. Y en relación a la propuesta concreta para el 7, queremos invitar a escritores y de la zona para que también acerquen su voz, para que se animen a compartir, como veíamos en el caso de María, como hizo Gustavo el domingo pasado, que compartan una imagen, su foto, con uno de sus libros, para que podamos empezar a hacer este cruce entre escritores y lectores de la región. Muchas gracias Eugenia. Y bueno, me gustaría la voz cantada que nos acompañe en este cierre, porque aquí dice María en uno de sus versos algo que tiene mucho que ver con esto y que yo lo siento muy profundamente. Yo leo en esa voz que la vida no es paseo de máscaras. La voz de María no es paseo de máscaras, entonces la invito a que nos cante algo para que, bueno, sigamos descubriéndolo. Bueno, yo agradecerles que nos hayan permitido estar esta tarde con ustedes. Para mí fue verdaderamente un placer estar estos encuentros. Bueno, hablamos tanto de la lengua materna. Yo pensaba cantar un poema de Gabriela Mistral, pero cambié de idea. Voy a cantar una canción de cuna en el dialecto en el cual yo aprendí a ser un ser humano, que es el dialecto de mi pequeño pueblo, mi pequeña aldea, aquella donde yo nací, que tiene un nombre venusino, se llama Ripalimosani. Y entonces es esta canción que yo le escuchaba cantar a mi madre cuando mi hermano era muy pequeño. Es una aldea, la mía, de campesinos, antiguos criadores de cabras, o sea que la voz tiene mucho que ver con eso. Ahora lo van a escuchar. Ulu bezlamenya de la bequerel Slamenya de betut
Grazie. Tante grazie, María. Placer. María, además nos remitís no solo a Italia, nos remitís a todo, a cada uno en su historia y en su tierra y en la tierra de todos, ¿no? Realmente es desde ahí la palabra. Así que bueno, nos faltaba decir Versos Templados y la editorial Río Belvo. ¿Río Belvo? ¿Por qué Río Belvo? Fidel. ¿El nombre? Sí. Sí. Me quedé en un regreso a mi viejo cantándome el oso. Que hubiese sido de mi destino si me dormían con esa canción, María. Se entiende un poco el sentimiento profundo del italiano, ¿no? La editorial Río Belvo se llama porque el Belvo es el río que le da nombre al valle del Belvo, que es el valle del Piamonte donde nació Cesare Pavese. Estuve de viaje allá y sentí una conexión muy fuerte con el Piamonte y con el río Belvo, que es un hilo raquítico de agua el Belvo, ¿no? Pero sentí una conexión y con la gente y con la lengua del lugar, y hice una especie de promesa o sentí una especie de confianza que de regreso iba por fin a animarme a editar, y bueno, así fue. Es un homenaje a Pavese también. Muchísimas gracias. ¿Querés decir algo más, Fidel? No, yo pensaba en que sin saberlo cómo se fue uniendo, ¿no? Cómo nos encontramos caminando desde un lugar que ninguno de nosotros nos conocíamos antes de este momento, ¿no? Digo, cómo la lectura, la lengua, las historias, ¿no? Desde dónde cuento, desde dónde uno lee al otro, porque es que es leer sino leernos, diría María de Guis, que es contar sino contarnos. Digo, y lo que estuvimos haciendo acá de alguna manera fue leernos unos a otros, leer nuestra historia de vida a partir de la magnífica palabra de los escritores. Bueno, ¿qué más? A ver, de una poesía muy simple. No, que todo lo que genera una poesía que en el silencio, justamente, se hicieron muchas menciones a los silencios de la poesía de María o a cierta brevedad, que justamente es ahí donde el lector lee y va componiendo, el lector que escribe mientras lee, ¿no? Porque si uno busca en los poemas de María las referencias directas a todo esto que estamos hablando, no aparecen. Pero sin embargo, el camino que inaugura cada lectura nos lleva siempre por estos lugares, ¿no? Sin indicaciones, sin carteles. Me parece que esa confianza depositada en el lector, que es la confianza, y es ponerlo en un lugar de mucho valor, porque no es decirle, bueno, este poema te va a llevar directamente por acá, sino es confiar en las capacidades de escucha y de lectura del lector. Me parece que eso tiene un alto valor político y ético con respecto a la poesía. Eso también pensando en la respuesta de antes, en relación a cómo llego a la poesía de ella y cómo me llega a mí más bien, ¿no? Bueno, creo que con esto inauguramos, tomo tu palabra, inauguramos y seguimos inaugurando y seguiremos inaugurando este caminar día a día. Nos encontramos el domingo próximo, 18:30 horas, y el 7 para el lanzamiento, diríamos así, formal, desde la Universidad de Sarmiento, y les agradezco muy especialmente a todos, en nombre, bueno, de todo este programa, de la palabra, de todos los que nos están escuchando, y les agradezco muy especialmente todo este momento vivido. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.